Vamos a meditar alrededor de la escritura, Mateo capítulo 21, en el versículo 28 al verso 32. Usted sabe que hemos venido compartiendo las parábolas y le decía a alguien en estos días que si usted quiere evangelizar a alguien, una buena forma de hacerlo es a través de una parábola, porque una parábola es una ilustración, es una ventana que le permite a una persona mirar un principio espiritual. Y si usted mira la parábola y la estudia y conoce el principio espiritual que este contiene, usted puede compartir una verdad a partir de una parábola que va a quedar anclada en la mente de una persona, pues ella va a recordar la historia y a su vez va a recordar el principio espiritual que hay en ella. Hoy nos vamos a centrar en la parábola de los dos hijos y vamos a mirar estos versículos. Dice el verso 28: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Hemos visto en muchas ocasiones esta parábola enfocada hacia el servicio. Entonces la hemos citado y la hemos puesto en un contexto que en muchas ocasiones no corresponde. Entonces en ocasiones hemos dicho: hermano, es en el servicio que se le dice a alguien que haga y dijo que sí y finalmente no fue. Y entonces la hemos aplicado más que todo hacia la parte del servicio, esa diligencia de hacer las cosas y de cumplir la promesa que hacemos. Si dijimos que íbamos, pues vamos, como hizo en la actitud correcta que el Señor está mostrando aquí. Pero no debemos olvidar que las parábolas siempre tienen un contexto y que las parábolas siempre Jesús las va a aplicar y las va a contar para explicar un principio espiritual o dar una respuesta a una pregunta que le han hecho, sea sus discípulos, sean sus propios enemigos o sea el público en general. Y en esta parábola nos encontramos precisamente con una respuesta a una pregunta, a quienes cuestionaban la autoridad de Jesús. Jesús en su ministerio mostró su autoridad en todo lo que hizo, y vamos a mirar que en respuesta a ese cuestionamiento de los fariseos acerca de la autoridad de Jesús, Jesús cuenta esta parábola. Si usted mira los versículos anteriores de este capítulo, Jesús en el capítulo 21, a partir del versículo 1, nos muestra la entrada triunfal, en donde Jesús entra en un pollino hijo de asna, y la multitud clama y toman sus capas y las tiran al piso, y con ramas de palmera están proclamando a Jesús. Y en el versículo 5, la gente le está gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos obviamente se ponen celosos por el grito de la gente, le están proclamando rey. Realmente en ese momento se está cumpliendo una escritura. Lea el versículo 5, verso 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Fueron y trajeron esa asna, y Jesús entró. Eso generó escozor entre los fariseos, envidia entre ellos,
Cada vez querían más buscar ocasión para matarle, estaban buscando siempre ocasión para ello. Posteriormente Jesús llega hasta el templo, versículo 12, y Jesús al entrar en el templo, entonces ve cómo habían convertido el templo en una cueva de ladrones y habían hecho una mercadería del templo, cambiaban dinero, pues los que vivían lejos de la ciudad o en otras naciones venían hasta Jerusalén a las fiestas y tenían que cambiar divisas o monedas, y entonces eso se volvió un centro de negocio. Además de esto, ellos debían sacrificar animales, y entonces habían los que vendían animales también, que le vendían a usted la palomita, le vendían el animal, y eso se convirtió en toda una mercadería alrededor del templo. Jesús, al ver eso, dice la escritura que tomó un látigo y sacó a la gente y tumbó las mesas y volcó los bancos de esos cambistas, y entonces en el versículo 13 dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entonces los fariseos también se sintieron por eso, porque ese era el negocio que ellos tenían montado ahí alrededor del templo, era todo un negocio. Y Jesús vino a desarmarles el negocio, vino a quitarles ese negocio que ellos tenían, y por esa causa ellos buscaban ocasión para matarlo, buscaban ocasión para hacerle caer. En el versículo 23, entonces, se van a plantear las dos preguntas que los fariseos le van a hacer a Jesús para cuestionar la autoridad que él tenía. ¿Con qué autoridad tú entras al templo y sacas a los cambistas? ¿Con qué autoridad tú entras montado en un pollino hijo de asna y la gente te está diciendo y te está proclamando que tú eres el rey de Israel? ¿Cuál es la autoridad que tú tienes? En el versículo 23, entonces dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. Vinieron entonces los principales sacerdotes, vinieron los ancianos, vinieron estas personas que tenían el liderazgo supuestamente espiritual del pueblo, principales sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Y por qué vinieron a él? Porque él estaba poniendo en riesgo la imagen de ellos. Él estaba desestabilizando y poniendo en riesgo la autoridad de los principales ancianos y sacerdotes del lugar. Generalmente los sacerdotes y los religiosos debían ser ungidos, debían ser puestos por orden de ellos. Es decir, ellos hacían un acto en donde esas personas eran presentadas al pueblo como autoridades religiosas. Pero Jesús no estaba bajo la autoridad de ellos. Él no venía de esa estirpe o de esa casta religiosa. Pero a él sí se le veía predicando en el templo, se le veía enseñando, y como la gente le decía: rabí, maestro, maestro. Entonces ellos sentían que él estaba usurpando el liderazgo y la autoridad de ellos. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron? Versículo 23. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Tú por qué estás enseñando aquí? ¿Por qué permites que los demás te digan maestro? ¿A ti quién te postuló? ¿Quién te colocó? ¿Quién te autorizó para hacer eso? Porque veían entonces que él hacía estas obras. En el versículo 24 el Señor les responde a ellos y les dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a hacer una cosa: ustedes me están preguntando algo, pero yo les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me la contestan, yo les voy a responder con qué autoridad yo hago lo que estoy haciendo. Versículo 25, la pregunta que el Señor les hace en respuesta a su pregunta. Dicen que uno no debe contestar con una pregunta otra pregunta, pero Jesús lo hizo, él tiene autoridad. Versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era?, les preguntó Jesús, ¿del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Versículo 26, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos.
Y él también les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no me van a responder, entonces yo tampoco les respondo con qué autoridad hago estas cosas. Pero esa pregunta que Jesús les hizo era precisamente para poner en la boca de ellos las palabras, para que ellos mismos reconocieran y se condenaran a sí mismos por sus propias palabras. Como decía al principio, Jesús estaba desestabilizando esa autoridad de los fariseos, estaba poniendo en riesgo la autoridad de ellos. Cuando entró al templo y limpió el templo, cuando se sentaba a enseñar a la gente. Si usted ve en Lucas capítulo 19, el verso 47, la gente notó la diferencia con el mensaje de Jesús. El versículo 47 del capítulo 19, dice la escritura: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué?, matarle. Jesús no paraba de enseñar. Por eso ellos estaban incómodos. Ahora, su mensaje era con autoridad. Mandaron a unos soldados para que lo trajeran. Y dice la Biblia que en vez de traerlo se quedaron escuchando quietos el mensaje, y entonces regresaron sin Jesús. Y dice que los principales le preguntaron: ¿por qué no le trajeron? Y ellos respondieron: es que nunca habíamos oído hablar a alguien como él, pues él habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas y fariseos. En cierta ocasión le trajeron a un hombre que estaba enfermo, paralítico, y dice que estando él en una casa, la multitud se agolpó y él estaba dentro de la casa, y varias personas subieron al techo con el paralítico y abrieron un agujero y descendió, y hicieron que descendiera por ese agujero y llegó hasta Jesús. Y dice la escritura que Jesús, al tenerle enfrente, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos inmediatamente dijeron: ¿con qué autoridad hace él esto? Solo Dios tiene autoridad para perdonar los pecados. Jesús dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, sino que tiene el poder para decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, y también para sanarlo. Y le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y de inmediato el hombre se levantó, tomó su lecho y fue a su casa, comprobando con eso que él tenía y tiene autoridad para perdonar los pecados. Pero también su mensaje fue con autoridad. Dio autoridad a través de los escritos bíblicos para hacernos hijos de él. Juan capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio autoridad de ser, ¿qué?, hechos hijos de Dios. ¿De dónde tiene él esa autoridad? ¿De dónde tiene él esa autoridad? Predicó sobre la autoridad de hacer juicio. Mire usted en San Juan capítulo 17, el versículo 2, dice la escritura que ese Jesús que los fariseos cuestionaban, capítulo 17, el versículo 2, Jesús en su oración sumo sacerdotal dijo estas palabras: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, tiene la autoridad para no solamente hacer juicio, sino que tiene autoridad para dar vida. Y dijo también: nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Esta autoridad o este poder lo he recibido de mi Padre. En Juan capítulo 10, el versículo 18, mostró su autoridad sobre la vida. Verso 18: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tiene la autoridad y tiene el poder sobre sí mismo. San Juan capítulo 5, el versículo 21, dice la escritura en el versículo 21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces Jesús está mostrando que tiene autoridad sobre todo. Tiene autoridad incluso sobre el mar, sobre el viento, sobre la creación, sobre la vida, sobre absolutamente todo. Estando en la barca, dice que estaba lloviendo y el viento se levantó con gran ímpetu y se puso en pie y le dijo al viento y al mar: calla y enmudece, y al instante se hizo una gran bonanza. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿De dónde esa autoridad? Así de que los fariseos están sorprendidos, inquietos, quieren saber de dónde viene esa autoridad, quién le ha dado esa autoridad, y además de estar inquietos, quieren escuchar de él, que él blasfeme diciendo que él es Dios, y a través de esa blasfemia poderle inculpar ante los principales para quitarle la vida. Así de que en estos versículos Jesús, frente a esa pregunta, Jesús lanza estas preguntas a los fariseos, y la primera pregunta que les hace es, váyase al versículo 24, vuelva allí a Mateo 21. Yo les voy a hacer una pregunta, dijo el Señor. Os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan había predicado el arrepentimiento. Predicó en el Jordán, dice que toda la ciudad venía a él y se bautizaban en el Jordán, como muestra Mateo capítulo 3, el versículo 6. Juan vino a predicar el arrepentimiento. Juan era el enviado que Dios había enviado para abrir el camino, para proclamar el camino, para enderezar lo torcido. Era el vocero que venía anunciando que el Mesías ya venía, según Malaquías capítulo 3. Pero allí en el capítulo 3, en el verso 6 de Mateo, Juan está predicando el arrepentimiento y el reino de Dios. Versículo 6, dice la escritura en el versículo 6, verso 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ese fue el ministerio que Juan estaba realizando. Estaba allanando el camino porque venía el Mesías detrás de él. Él dijo: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatarle la correa de los pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y estaba allanando el camino. Jesús les está preguntando a los fariseos: díganme, ¿el bautismo de Juan era de arriba o era de los hombres? Juan ha bautizado. Juan está predicando el arrepentimiento. Juan era el profeta que estaba anunciando entonces, y que mostrando que ese que venía detrás de él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan estaba diciendo: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan no se estaba predicando a sí mismo, estaba mostrando a Cristo. Y Juan estaba dando testimonio ¿de quién? De Cristo. Váyase a Juan capítulo 1, el versículo 29. Juan capítulo 1, el versículo 29 al verso 34. Dice el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Y escucha el verso 34 lo que dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan era el anunciador, Juan era el que daba el testimonio acerca de él. Quiere decir que reconocer lo que Juan había dicho, reconocer el bautismo de Juan, reconocer el testimonio de Juan, implícitamente quería decir que estaban y tenían que estar reconociendo ¿a quién? A Cristo, porque Juan dio testimonio de él. Juan lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, Él es el que va a salvar al mundo. Y Jesús entonces les dice a ellos: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Era de los hombres? A lo cual ellos entonces, dice la Escritura, que se quedaron callados. Hermanos, cuando el ser humano se resiste a Dios, finalmente Dios lo va abandonando. Cuando el ser humano tiene la venda en los ojos y no quiere reconocer a Cristo por su incredulidad, por su dureza, finalmente Dios lo va soltando. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. El Señor entonces, a raíz de esa pregunta y que ellos no responden, entonces les hace otra pregunta, la pregunta que les hace de Juan. Y ellos no le responden esa pregunta, entonces el Señor dice: entonces yo tampoco les voy a responder la pregunta. Pero el Señor ahora entonces pasa a contarles la parábola. Y en esa parábola que el Señor les va a mostrar a ellos, entonces le va a dar respuesta a esa pregunta, a esas preguntas que contrastan. Y aquí es donde el hombre se condena por sus propias palabras. Note usted la pregunta, váyase allá al verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Note usted que este primero recibe una orden de su padre, le dice: ve a trabajar a mi viña. Y él dice inicialmente: no, yo no quiero, pero después dice que arrepentido. Está hablando de arrepentimiento, de esa puerta que le abre el reino de los cielos a los hombres. Dice que arrepentido entonces fue. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de los publicanos, está hablando de las rameras, está hablando de aquellos que reconocen su condición pecadora y arrepentidos al escuchar el llamado de Dios, hacen la voluntad de Dios. Pero luego dice el verso 30 que acercándose al otro hijo, que está representando a los judíos, a los fariseos, a los que se creían religiosos, a los que se creían que estaban esperando al Mesías, a los que creían tener el conocimiento de la Torá y de todos los profetas y de los salmos. Dice que fue a ellos y les hizo la misma pregunta y el mismo mandamiento, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y finalmente ¿qué? No fue. A lo que el Señor les hace otra vez una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no iba a ir y finalmente se arrepintió y fue? ¿O el que dijo que iba a ir y finalmente no fue? El primero: no voy, se arrepiente y va. El segundo dice: va, pero finalmente no va. ¿Cuál de los dos? Note usted que el Señor está poniendo las palabras en la boca de ellos, y que el hombre por su dureza se condena a sí mismo. Y lo que Jesús quiere enseñar en esta parábola es que es más importante el hacer que el decir. Ellos decían mucho, ellos hablaban mucho, ellos proclamaban mucho, pero a la larga, a la hora de hacer las cosas, no las hacían. Y Jesús le dijo a sus discípulos: lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo. Todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos predican, pero ellos no hacen la voluntad. Así de que esta parábola tiene como un contexto reconocer la voluntad de Dios, pero la salvación
para la salvación, perdón, y aceptar el Evangelio y reconocer a Cristo como el Mesías y como el Salvador. El propósito de esta parábola es mostrarle a esos fariseos duros de corazón, que decían estar esperando al Mesías, que decían conocer las señales y todo lo que tenía que ver con el Mesías, pero cuando el Mesías llegó, dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a esos que se arrepintieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las propias palabras que dijeron los condenaron a ellos mismos. Lea el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Ellos mismos se condenaron. Así de que el hombre en sí, hermano, ni siquiera necesita que Dios lo condene. Él mismo se condena por sus palabras, sus mismos actos, sus mismos hechos, sus mismas palabras, los condena a ellos mismos. El Señor les lanza esa pregunta y ellos responden y se condenan a sí mismos. Y aseguraban amar a Dios, porque se sabían la Shemá de memoria. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y creían amar a Dios, pero cuando vino el Mesías, lo mataron finalmente. Lo colgaron en un madero. Decían amar a Dios, pero con sus hechos lo negaron. Pero ¿qué pasó con los publicanos? Lea el versículo 32. Los publicanos y las rameras. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. O sea, él cuenta la parábola para mostrarles a ellos que todo el testimonio de Juan, todo el testimonio de las Escrituras, todo el testimonio que el Padre dio acerca del Hijo, cuando oyeron la voz en el día de su bautismo, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los textos que sabían de la Escritura, cuando dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos conocían las Escrituras, pero ni aún ese testimonio, a ese testimonio creyeron, a nada de eso creyeron. Y dice el verso 31, Juan vino en camino de justicia y no le creísteis. Ustedes no le creyeron a Juan. Pero habla de algo más. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Pareciera ser que esas rameras y esos publicanos estaban más cerca que esos fariseos, escribas, que se creían los dueños y que tenían a Dios en alta estima, pero estaban lejos de Él. Y esos publicanos y esas rameras, dice que creyeron a Él. Todos esos que se acercaron a Él con un corazón contrito y humillado, le creyeron a Él. Y mire lo que dice el versículo al final. Viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, vieron a los pecadores arrepentirse, vieron al gadareno cómo salió de la tumba y de los sepulcros, que se hería a sí mismo con grillos y cadenas y se dañaba su propio cuerpo. Vieron a la mujer adúltera cómo se transformó. Vieron a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y vieron innumerables milagros, y cómo esa gente pecadora y publicana, entre ellos Zaqueo y muchos más, se habían convertido, pero tampoco por la transformación de las vidas de toda esa gente no creyeron al mensaje. Así de que no creyeron por las Escrituras, no creyeron por el testimonio de los hombres y mujeres transformados, y finalmente el Señor les dice: ustedes no van a creer absolutamente nada. Oyeron el mensaje, oyeron el anuncio de aquel que venía proclamando al rey, oyeron al rey mismo predicándoles en vivo y en directo, y tampoco creyeron. Y no le creyeron al Señor. Por eso Romanos, en el capítulo 2, el versículo 5, vamos a mirar una escritura finalmente aquí en el versículo 5.
En el versículo 1, perdón, miremos desde el versículo 1 de Romanos 2, el apóstol Pablo está mostrando el juicio entonces que hay para aquellos que se endurecen. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y aquí le habla a los judíos: o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí el versículo 5 explica lo que pasó con los judíos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está diciendo a los judíos: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira del santo y justo juicio de Dios. Hermanos, hoy las cosas no han cambiado. Creo que esa parábola que Jesús le contó a los fariseos, y mostrando la dureza de ellos, que no reconocieron a Cristo ni la obra de Él, y que dijeron que irían y nunca fueron, pero aquellos que finalmente reconocieron su pecado y su maldad, tuvieron el acceso a Dios. Hoy es igual. La gente saben que el Evangelio es verdad, saben que la palabra es cierta, saben que la Biblia es verdadera, que es fidedigna, que es inerrante, que es autoritativa, que es infalible, y ellos aceptan que es, pero finalmente ellos dicen: no, nosotros sabemos eso, pero no lo creen ni confían en ello. Y han visto las maravillas que Dios ha hecho en vidas, transformaciones, cambios, pero igual, dice Jesús al final en el verso 32, pero tampoco creyeron a eso. No creyeron al testimonio de Juan, pero tampoco creyeron a lo que Dios había hecho en publicanos, rameras y hombres pecadores. Por la dureza y por la ceguera espiritual que hay hoy en la vida de los hombres. Así de que Dios ha abierto nuestros ojos, no solamente para creer en la Escritura, creer en el testimonio de Dios que está registrado en la Biblia, sino que también nos ha dado entendimiento para ver la transformación en otros y poder reconocer la obra de Cristo. Quiero invitarles para que estemos en pie y reconozcamos en esta hora esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jesús les dijo: ustedes son duros de corazón, son duros de cerviz, y cada vez se alejaban más del Señor. Teniéndolo ahí cerca, se alejaban de Él. En cambio, los que estaban lejos se hicieron cercanos por la obra de Cristo. Y quiero que oremos, hermanos, por familiares, personas que ya han escuchado el Evangelio, han oído la predicación del Evangelio, pero igual ellos siguen en su incredulidad. Y hoy escuchábamos en la conferencia que hay evidencias en la creación, palpables, o sea, son evidentes. El hombre puede palpar, y Romanos 1 dice que el hombre se hace inexcusable.
Es decir, Él tiene las evidencias. Cada mañana hay una evidencia del Salmo 19, cuando el sol sale y recorre el cielo de oriente a occidente y va y se mueve y traspasa todo el firmamento. Ese es un testimonio de la obra de Dios que ya está registrado en el libro de los Salmos. La evidencia totalmente. Pero el hombre no regenerado sigue en su incredulidad. Él no cree. Él necesita un toque de parte de Dios que le abra el entendimiento, que le abra los ojos espirituales para que reconozca la obra de Dios. Entonces vamos a orar por nuestros familiares y hermanos y amigos. Es posible que usted le haya hablado a algunas personas. Y yo veo aquí en nuestra misma iglesia local, hermanos, de personas que llevan mucho tiempo escuchando y escuchando y escuchando. Hijos, familiares, y ellos persisten. ¿Hasta cuándo? La pregunta. Que el Señor les abra el entendimiento y que puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Vemos aquí otra evidencia de la dureza del corazón del hombre, que no creyeron al testimonio de Juan, no creyeron al testimonio de Cristo, no creyeron al testimonio de las Escrituras, no creyeron al testimonio del Padre acerca de su Hijo, no creyeron por las obras evidentes que vieron en las vidas de miles y miles de personas que fueron cambiadas, sanadas, transformadas. Y aún, como dice en la parábola del rico y Lázaro, ni aún viendo los muertos que se levantaron, creyeron al mensaje. Pero eso es por la dureza del corazón del hombre, porque hay un corazón endurecido, es un corazón de piedra, insensible, que no percibe las cosas que son de Dios, que se necesita una intervención sobrenatural, una intervención divina para que el hombre vea y reconozca la obra del Salvador. Permite, Señor, que estas personas que están a nuestro alrededor, hijos, familiares, parientes, amigos y todos a quienes les hemos hablado y quienes han escuchado el mensaje aquí durante largo tiempo, Señor, tú puedas abrirle el entendimiento y que reconozcan la obra tuya, Señor Jesucristo, y puedan reconocer su pecado, su maldad, su incapacidad humana, y puedan arrepentirse para vida eterna. Que no sigan acumulando ira para el día de la ira, sino que puedan reconocer a Cristo como Señor y recibir salvación y vida eterna. Gracias te damos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.